Muy bien, nuevamente, querido hermano, hermana, bienvenida, bienvenido. Gracias a Dios, gracias a ti, que nos permites nuevamente conectarnos. Estamos hablando del milagro número 3 de 18. Después de mirar los milagros de Jesús en el Evangelio de San Marcos. Este es el libro que estamos llevando a cabo. Si estás interesado o interesado, puedes venir a la oficina de la parroquia Nuestra Señora del Buen Consejo, y ahí los tienen, ahí te pueden dar más información. Cuando ya lo tengas, yo te voy a decir que lo hagas en tal página, que es donde vamos a estar viendo los 18 milagros. Muy bien, en la primera parte, bueno, vamos a hablar de la sanación, cómo Jesús sana a un leproso, a una persona que está enferma, muy enferma de lepra. Muy enferma de lepra. Pero antes hablábamos en la primera parte cómo Dios te actúa de una forma sencilla. Decíamos en la primera parte cómo lideró al pueblo de Israel, lo pasó por todo el desierto, pero en determinado momento el pueblo seguía contripándose la vida, como nos la contripamos tú y yo. Y no queremos llevar a la meta, al destino que Dios nos tiene programado. Pero si Dios es tan sencillo, lo único que quería es que se dejaran conducir por Él, porque Dios se manifestara en ese pueblo de formas muy especiales para que no tuvieran frío y para que no tuvieran perdón. Pero aún así, el pueblo se conquistaba la vida. Y luego vimos más adelante cómo a través del profeta Eliseo, llama a través de un mensajero a Naamán, que le dijo, como Dios está sencillo, ve a lavarte, ve a bañarte 7 veces a ese río. Báñate 7 veces y vas a quedar sano. ¿Cuál fue la actitud de Naamán? La actitud de Naamán fue, ¿cómo que nada más con bañarme se me va a quitar la letra? Esa es la versión que tú y yo hacemos. ¿Cómo te consumas este medicamento? ¿Cómo te con las terapias se me va a quitar? Pues se va a quitar. Porque Dios es la medicina que trabaja de una forma sencilla. Sencilla. Así tan sencillo. Como este hombre se baña, sale del río, dice la palabra de Dios. Estoy en Segunda de Reyes, capítulo 5. Dice que su piel salió tan suave como la piel de un niño. La obediencia y la sencillez en donde como Dios actúa. Hoy vamos a hablar, en esta segunda parte, vamos a hablar del Nuevo Testamento. Acuérdate que la Biblia tiene el Antiguo del Nuevo Testamento. Ya hablamos de ese, ahora vamos a hablar del Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento es donde está el diálogo número 3, que habla sobre la salvación de este hombre. Pero quizá tú ya lo tengas a la mano, pero te lo leo así rápidamente para que tengas una idea. Dice, estoy en Marcos 1:40. Marcos 1:40. Dice, se le acercó un leproso que se arrodilló y suplicó a Jesús y le dijo, si quieres puedes limpiarme. Jesús tuvo compasión de él, extendió su mano, lo cojó y le dijo, yo lo quiero, ven limpio. Versículo 42, al instante se le quitó la lepra y quedó sano. Y enseguida Jesús le dice, a ver, ven, no se lo digas a nadie. ¿Por qué crees tú que le dijo Jesús eso? Jesús se lo dijo, no se lo digas a nadie porque se me van a amontonar. Vale mucha gente, yo tengo mucho de poder, tengo que seguir avanzando. Pero este hombre que había sido sanado de lepra dijo,
Yo voy a compartirlo. Y empezó a decirle a todo el mundo lo que le había pasado. El sobrino hizo mal. Cuando Dios nos sana, acuérdate, Hechos de los Apóstoles, capítulo 4, versículo 20. Hechos 4, 20. Cuando tú y yo somos testigos de que el Señor ha hecho ese milagro, como a ese joven de los amores de la letra, dice ahí en ese texto, un testigo no puede dejar de hablar de lo que ha visto, de lo que ha oído, de lo que le ha sucedido. Este hombre dijo, voy a compartir, ¿quién te sanó? Jesús de Nazaret. En vez de quién te sanó, Jesús a través de el doctor, a través del médico. Entonces, este hombre empezó a dar testimonio. Pero lo que vamos a ver ahorita es que la actitud de este joven. Fíjate, estoy hablando de la sanación del leproso. El leproso se tuvo que acercar, se acercó. O sea, el leproso no estaba por allá en una parte alejada y dijo, tenedme a Jesús. No. El leproso dijo, yo me voy a acercar, o sea, yo voy a poner mi parte. Yo tengo el deseo, quiero sanar, quiero salir de este problema, de esta depresión, de esta situación, de este vicio, de este mal hábito. Quiero salir, pero yo voy a poner mi parte. ¿Te acuerdas tú cuando Zateo tenía el deseo de ver a Jesús? Zateo no dijo, hablando de Jesús, ven a verme, no. Zateo se fue poniendo, se subió a un árbol y vio a Jesús. Cuando Jesús iba caminando, Zateo no le dijo, Jesús, aquí estoy. No. Llamó la atención de Jesús cuando este hombre tenía la intención, la sana intención. Volvió Jesús y le dijo, Zateo, bájate, hoy voy a tu casa a cenar. Entonces, este leproso hace su parte. Y lo que te necesitas para que tú vayas apuntando y te des cuenta, te estás acercando a Jesús. Quizás no te puedes mover, quizás estás ahí en cama, estás enfermo. Pero hay alguien que te puede llevar. Quizás las personas te están visitando o te hacen oración por ti. Ellas o ellos te están llevando a Jesús. Si te llevan la comunión es Jesús que se hace presente. Pero tú y yo tenemos que hacer la parte que nos corresponde. Entonces, esta persona hace el intento de acercarse. Y luego, inmediatamente cuando se acerca a Jesús, él se arrodilla. ¿Qué significa arrodillarse? Significa, Señor, me rindo, ya no puedo más, ya no sé qué hacer. Cuando tú te rindes, las cosas van a cambiar. Cuando tú te des por vencido, que no es tu sabiduría, que no es tu entendimiento, que no es tu forma de pensar. Dios tiene un plan para ti, para mí. Pero cuando tú te humillas, te rindes, te vences, vas a exclamar esa frase de, Señor, ya no sé qué hacer. Hasta ahí, es todo lo que tiene. Es todo lo que Jesús quiere oír de ti. Señor, ya no sé qué hacer con esta situación. Ya no sé qué hacer con la letra del mal comportamiento, con la situación con mi familia. Ya no sé qué hacer. Pero este joven dijo, yo me rindo. Otro punto importante que este joven hizo fue la pregunta que le hizo a Jesús. Le dijo, si quieres puedes sanarme. O sea, si es tu voluntad, Señor, sáname. La humildad. ¿Qué es lo contrario a lo humilde?
soberbia, la soberbia. A mí eso me va a sonar. A mí eso me va a sanar. A mí eso nadie me va a sanar, nadie me va a enseñar. Yo lo puedo hacer sola, yo lo hago solo. Y la soberbia nos hace mucho daño. Sin embargo, esta persona dice, si quieres puedes sanarme. Enseguida dice Jesús los tocó y le dijo, yo quiero. Y lo somos. ¿Se acuerdan la vez pasada, en el milagro número 2, cuando Jesús sanó a la suegra de Pedro? Decía que Jesús había entrado a la casa, tocó a la suegra de Pedro, la tocó, la tomó de la mano y la levantó. Déjate tocar por el Señor. Déjate te pongan las manos. Déjate abrazar por Dios. Déjate apapachar por Dios. Por tu familia. Por esa persona que está ahí. Esa persona que tienes ahí a un lado. Cuando Jesús le dice a este joven, no se lo ofendes a nadie, él empezó a compartirlo. Yo te quiero invitar, hermano, hermana, tú te me estás viendo. Cuando Dios sabe ese milagro, cuando Jesús te sane, compártelo con otras personas, porque mucha gente ha perdido la esperanza. Dice, ya no hay solución, ya esto ya no es vida. Tú dile, Dios tiene poder para sacarte de esa situación. Dios tiene poder. Y tú vas viviendo poco a poco, que cada vez que tú compartes tu testimonio, otras personas van a cambiar su vida, su estilo de vida. Y algún día, cuando vayamos a la presencia de Dios, el Señor nos va a poner una estrellita. ¿Cuántas almas llevaste a los pies de Jesús con tu testimonio? No necesitas aprenderte la Biblia. Si te la tienes, está bueno. Pero si tú compartes lo que Dios está haciendo contigo, ¿verdad? Son almas que llevas a los pies del Maestro. Tu testimonio es muy importante. Entonces, Dios no es complicado. Nosotros somos los que nos completamos la vida. Esta bandera representa el Espíritu Santo, tercera persona de la Santísima Trinidad. El Espíritu Santo tiene poder para levantarnos de donde estemos, ya sea enfermos, ya sea estamos tendidos, aplanados, ajustados, aplanados, presionados por tantos problemas, tantas letras que existen. Entonces, el Espíritu Santo tiene poder para levantarnos. El Espíritu Santo, querido hermano, querido hermana, fue, dice el Evangelio de San Lucas, te empujó a Jesús después de haber sido bautizado por Juan, empujó a Jesús a caminar 40 días y 40 noches. Este Espíritu Santo, esta luz que representa el Espíritu, debe alumbrar tu vida, debe iluminar tu mente para que puedas tomar decisiones sanas. Ese Espíritu Santo quiere levantarte de la situación por la que estás pasando. Por eso te damos las gracias, porque nos estamos conectando y nos estamos entendiendo. Y sé que estás comprendiendo que Dios no es complicado. Dios se manifiesta de la forma más sencilla que puedes saber. Yo soy, mi esposo y yo, el Cristo nos está acompañando. Somos testigos del poder de Dios. Déjate guiar, déjate llevar por el impulso del Espíritu Santo.
En otras palabras, querido hermano, hermana, déjate sanar. Haz a un lado todo aquello. Así como ese leproso tuvo que decir, Señor, si tú quieres, puedes sanarme. Y Jesús hizo el milagro. Dios hizo el milagro en Naamán. Dios hizo el milagro también en llevar a ese pueblo. Y te puedo contar muchas cosas. Pero hoy nos corresponde hacer para terminar esta segunda parte. Nos corresponde hacer una breve oración para que si tú estás con otras personas, nos pongamos en la presencia de Dios. Para que, acuérdate lo que dice la palabra de Dios, donde hay 2 o 3 reunidos en mi nombre, yo estoy ahí. No estás sola, no estás solo. Si no están esas personas, Dios siempre estará con nosotros hasta el final de este mundo. San Mateo 28, 20. Tú buscas en tu Biblia San Mateo 28, 20. Yo nunca te abandonaré. Nunca te voy a dejar solo, sola. Si tienes compañía, te dentro. Si no tienes, no te sientas sola, no te sientas sola. Yo estoy ahí contigo. Si tienes algo para apuntar, te voy a anotar, vamos a anotar esos pasos. Son 7 pasos prácticos que nos van a ayudar para que en determinados momentos tú los puedas hacer en otro tiempo. 7 pasos que nos van a llevar a una sanación. Y si tú vas a quedar muy sorprendida o sorprendido, porque a través de la intercesión de María, nuestra madre, la madre de Jesús, la madre nuestra, a través de su intercesión, a través del poder del Espíritu Santo, la intercesión de los santos y los santos, ángeles de apóstoles, vamos a ser sanados. Te voy a dar los 7 pasos rápidos, te voy a dar el primer paso. El primer paso es acércate a Jesús. No te sientas lejos. No te vayas hacia un lado, no te quedes atrás. Acércate a Jesús a través de la Eucaristía, cuando vas a misa, cuando vas al grupo de oración. No te desesperes, ese no te va a sanar. Pero primer paso, acércate. Segundo paso, ríndete. Dile, Señor, ya no sé qué hacer con esta letra, Señor. Ya no sé qué hacer. Ya no sé qué hacer con esta depresión. Porque hay momentos de meterlo encerrar en un cuarto. Está bueno que te encierres en un cuarto, pero no te encierres ahí a estarte lamentando. Enciérrate, pero a hacer oración, a pedirle al Señor. Humíllate. Ese es el segundo paso, cuando tú y yo nos rendimos. Tercer paso, suplicarle. Señor, sáname, Señor. Dile al Señor. Dile el corazón, hermano, hermana. Cuando tú le dices, fíjate lo que te voy a decir. Cuando tú te voy a dar el secreto, la llave, después te lo voy a explicar más en detalle, pero mira, para que el Señor pueda concederte eso que le pides, tú dile, Señor, haz ese milagro, quítame la letra de la depresión, quítame la letra de la ansiedad, quítame esa enfermedad que tengo, Señor. Ese es el secreto, quítamela. Entonces voy a empezar a atender, a servirte. Me voy a conectar con el parroquia. Voy a empezar a servirte. O sea, quiero ser agradecido contigo, Señor. ¿Te acuerdas de los 10 leprosos? Los 10 leprosos, nada más uno se le dejó. Y dijo Jesús, ¿y dónde están nosotros con él? Se fueron. Yo te invito para que tú seas esa que se regresa, esa persona que se regresa. Siguiente punto, déjate tocar por el Señor, déjate abrazar por el Señor,
déjame abrazar. Tú dices, Señor, toca mi corazón, toca esa enfermedad, toca mi mente, toca mi cabeza. Tú ponte la mano en tu cabeza. Pero dices, Señor, tócame. Número 5. Ten fe. Ten fe en que a través de estos pasos el Señor te va a sanar. Le dice Jesús al enfermo, en este instante. Quizás tú dirás, no creo. Pues quizá en ese instante no te sane, pero hoy puede empezar el proceso de sanación. Y tú te vas a quedar sorprendido. Número 6. Da testimonio, comparte lo que Dios está haciendo contigo. Da testimonio con tus amistades. Dile, mira, ahora puedo mover las manos, ahora me puedo levantar, ahora puedo dormir, ahora puedo comer, ahora puedo ir al baño. O sea, el Señor me está sanando. El número 7, paso número 7. Sé agradecido, agradecida. Si tienes tiempo, ve al sacramento de la confesión, ve al sacramento de la unción de los enfermos, porque son canales de gracia. El Señor quiere ayudarte para que a través de ellos vayas vaciándote y a partir de hoy seas una nueva persona en Cristo Jesús. Entonces, hagamos una oración breve, hermano. Ya tienes los 7 pasos, eso tú lo puedes hacer. Señor Jesús, te damos gracias. Te damos gracias porque tú tienes poder para sanarnos de todas estas enfermedades. A través de la oración de estos 7 pasos, Señor, así como sanaste al leproso, sánanos a nosotros. Jesús palabra, si tienes tu vida, es Jesús, como dice el Evangelio de San Juan. La palabra de Dios se hizo carne y habitó entre nosotros. Es Jesús palabra que te tiene sanar. Poco a tu vida. Abre la Biblia, mira, ábrela y déjate abrazar. Son los brazos de Jesús. Déjate que Jesús te abrace. En ese momento el Señor está sanándote. Sí, vente. Y te sales a lágrimas, el Señor te esté lavando. Sea una señal de que el Señor está haciendo el milagro en ti. Te damos las gracias por haberte conectado. Te damos las gracias porque nos has permitido entrar hasta tu casa. Te queremos pedir que te conectes nuevamente. De 18 milagros, vamos al número 3. Nos faltan 15 milagros más que vamos a compartir. Te estamos hablando a través de este medio desde la parroquia Nuestra Señora del Buen Consejo en Donde, Texas. Estamos para servirte. Que Dios te bendiga.